Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele, pero libera. Muy bien, pues muy buenas noches, Dios les bendiga. Yo soy Juan, un simple discípulo, y te doy la bienvenida a tu podcast Sanidad sin filtro, donde la verdad duele, pero libera. Y hoy estoy muy contento y muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial. Mira, para que te des una idea, 23 años de ministerio pastoral en Osana Fábrica de Éxitos, desde el 2003, licenciado en teología, maestría en psicología y consejería familiar, así que para un podcast de Sanidad sin filtro está excelente sus credenciales. Y bueno, pues autor del libro Sabiduría para toda la vida. Y lo mejor de todo es mi pastor, el pastor Luis Soriano. Y bueno, pues bienvenido, pastor, bienvenido, pues este es su espacio, Dios les bendiga. Y bueno, pues él nos va a impartir este tema el día de hoy. Y bueno, pues el lugar es suyo, pastor. Gracias. Espero que sí se escuche bien. Ya ustedes me dicen, me estoy escuchando bien. Y pues bueno, un gusto de estar aquí con ustedes, Juan, con Cintia, que está en el mar. Y bueno, me da mucho gusto verlos, por lo menos aquí por esta plataforma. Ya esperemos estar concretando la visita allá con ustedes ya en los próximos días o semanas. Pero muy contento de estar aquí y de la invitación para poder estar en esta, ¿cómo se le llama? Podcast, programa. Pues sí, es un podcast, puede decir programa también, claro que sí, es válido, podcast o programa. Y bueno, pues, gracias por la invitación una vez más. Y pues bueno, vamos a empezar compartiendo algunas cosas importantes. El título de esta palabra que quiero compartir, pues la he llamado A libertad fuimos llamados, ¿sí? A libertad fuimos llamados. Y bueno, quiero empezar primero con una cita que viene en la carta de Pablo a los Gálatas, que en general cuando vemos la carta de Pablo a los Gálatas, pues para mí es como una carta en donde el apóstol Pablo está muy preocupado. Es una carta de preocupación del apóstol Pablo por la situación en la que se encuentran los Gálatas, en donde Pablo les dice que está fascinado, en los primeros versículos, que está fascinado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio, y después les dice que cómo es que habiendo empezado por el espíritu, ahora están terminando por la carne. Y en toda esta carta de Pablo a los Gálatas, pues esa es su preocupación, el hecho de que los Gálatas, que en general pues eran gentiles, se estaban dejando envolver por un grupo de lo que se les conocía como los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas que habían creído en Cristo, pero que eran judíos, o sea, eran judíos cristianos, y ellos como judíos, pues aunque eran cristianos, pues lo que pasaba es que ellos seguían guardando la ley de Moisés, porque pues eran judíos, y hasta ahí no había ningún problema. Se habían convertido a Cristo, guardaban la ley de Moisés como judíos que eran, pero el problema empezaba cuando pedían, exigían y casi pues era una obligación la que querían imponer sobre los Gálatas, que eran gentiles, y les decían, bueno, está bien que crean en Cristo, pero además de creer en Cristo también tienen que estar guardando la ley de Moisés. Y esa es, por decirlo de alguna manera, el pleito que Pablo tiene en esta carta contra los judaizantes, ¿sí? Y de hecho, pues es aquí en esta carta en donde Pablo les habla también del problema que llegó a tener, o de la discusión que llegó a tener con Pedro, porque Pedro, cuando no estaban estos precisamente judaizantes,
se comportaba normal como con los gentiles, platicaba con los gentiles, comía con los gentiles, pero llegaban los judíos, los judaizantes, y se apartaban, y ahora ya no se juntaba con los gentiles, con los gálatas gentiles, y entonces dice Pablo que tuvo que confrontar a Pedro por esto que estaba haciendo, y tal cual lo confronta y lo comenta en la carta, porque para Pablo no era algo menor el hecho de que estuviera viendo una mezcla de judaísmo con la vida en Cristo, ¿ok? Y Pablo quería hacer o dejar bien claro que eran dos cosas diferentes, ¿sí? Y entonces en esta misma carta, por ejemplo, Pablo llega a tener esta expresión que para mí es muy fuerte y que es como que medular de la carta de los Gálatas. Pablo llega a decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, dice, por quienes vuelvo a sufrir, como diciendo, se me están regresando, es como decir, los estoy perdiendo, y vengo aquí y estoy tratando de que con lo que les estoy hablando y con lo que están aprendiendo, Cristo sea formado en ustedes. Y por eso estoy sufriendo dolores de parto, para que Cristo se forme en ustedes. Entonces, hacia grandes rasgos, empiezo a comentar acerca de la carta a los Gálatas, pero específicamente quiero leer Gálatas capítulo 5, versículo 1, y bueno, si tienen por ahí sus Biblias, la pueden abrir, y podemos estar leyendo esta cita que tiene mucho que ver, les digo, con el contexto que estamos hablando de toda la carta. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿sí? El interés de Pablo era que pudiesen seguir disfrutando siempre de la libertad que tenían por estar y por vivir en Cristo, ¿sí? Y les decía, que nada los mueva, que nadie los mueva de la libertad a la que ya fueron llamados. No vuelvan a permitirse el ser sujetados por el yugo de esclavitud. Y en este caso, pues el yugo de esclavitud no era propiamente un yugo de esclavitud de pecado como tal, sino era un yugo de esclavitud de religiosidad que les querían imponer los judaizantes. Entonces, en este caso, es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y lógicamente, pues en nuestro caso, nosotros propiamente no tenemos ya a lo mejor tanto esta problemática con los judaizantes, pero sí seguimos teniendo esta situación de que nos quiera volver o envolver otra vez los yugos de esclavitud como pecado, o también dicho de otra manera la religiosidad, ¿sí? Entonces por eso es que le he llamado a esta clase, a esta palabra, a libertad fuimos llamados. Y después de compartirles esta palabra del apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Lo que Pablo está diciendo es, el único que los hace libres es Cristo. No hay nadie más que traiga libertad a nuestras vidas. No es la ley, no es Moisés, no son las tradiciones, no es la religión, absolutamente nada ni nadie trae libertad y puede provocar libertad en la vida de una persona más que Cristo. Entonces dice, bueno, estén pues firmes, estén bien cimentados en esa libertad, ¿ok? Y luego quiero compartirles de una cita que es muy pequeña y que precisamente el que la dijo fue el mismo Señor Jesucristo. Y es una cita que probablemente muchos conocemos y que le hemos escuchado predicar, o algunos probablemente de ustedes la han predicado, pero que a mí me ha llamado mucho la atención en este sentido de hablar de libertad, y es el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32, que es un versículo muy breve, pero que tiene mucho sentido, que tiene mucho significado. Y quiero leerlo. Bueno, aquí, adelante Juan, si quieres, antes de leer.
Sí, gracias, pastor. Perdón, es que me quedé, emocionado con la primera parte del tema, ¿no? Porque, vamos, lo que empieza diciendo que no se sometan. Yo estoy leyendo la Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy. Yo agarro temporaditas, entonces esta es como que mi temporada de Dios habla hoy. Entonces dice, el versículo 1 dice, no se sometan al yugo de esclavitud. Y entonces empieza a hablar Pablo acerca de la circuncisión. Entonces, es que los judaizantes lo que querían era que se circuncidara la gente, o sea, los gentiles, cosa que creo que fue en Hechos de los Apóstoles, cuando, si mi memoria no me falla, cuando acordaron que no iban a someter a ese tipo de yugo a los gentiles. Pero me da mucho la atención, me fui hasta el versículo 6, es que me gusta mucho lo que dice el versículo 6, dice, porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada o no estar circuncidado, o sea, ya si estás circuncidado, si no estás circuncidado, pues no cuenta. Lo que cuenta es la fe, dice, una fe activa por medio del amor. Eso lo dice en la traducción Dios habla hoy, en el verso 6. Entonces, pero me quedé impactado con eso porque realmente, digo, yo tengo 45 años y yo creo que hay una circuncisión a esta edad sería algo muy, muy doloroso, no sé. Pero bueno, realmente es que eso es lo que sucede con el judaizante, ¿no? De que, y aparte por acá decía también, creo que en el versículo, que el que se circuncida, en el 3, está obligado a cumplir toda la ley, y en la torre ahí también es otro problema, porque hay leyes que creo que ya no se podrán cumplir ahorita. No, y que aunque se pudieran, finalmente no es la ley que nos corresponde a nosotros cumplir. Al pueblo de Israel como tal, pues les correspondía la ley de Moisés, ¿verdad? La ley que fue dada por Dios a través de Moisés. La ley en la que nosotros nos regimos a los que estamos en Cristo, lo dice Romanos, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que nos rige a nosotros. No es una ley que está escrita en tablas de piedra como la ley de Moisés, sino es una ley que está escrita o grabada, mejor dicho, en nuestros corazones. Y utilizando otra palabra, está improntada en nuestros corazones, o sea, está interna ya venimos con la ley interna. Y la misma ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos permite actuar en consecuencia, no diciendo, ay, tengo que amar, tengo que perdonar, no, sino que se convierte en algo natural para nosotros por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, sí, o sea, la circuncisión pues era una de las cosas que querían imponer los judaizantes, que pues solamente era una señal externa. De hecho, aún desde la primera ocasión que se hizo con Abraham, era una señal externa del pacto que se había hecho. O sea, no fue primero la circuncisión y después el pacto que se había hecho con Abraham, fue al revés. Y entonces no tiene sentido ya para nosotros. Y sí, pues esa es la situación que estaba pasando con la iglesia en Galacia, ¿verdad? Sí. Ok, sí, adelante. A ver, ¿quién más? Juan. Es que sí, otra vez yo. Es que ese tema está fuerte, pastor, está interesante. Es que estoy leyendo el verso 4. Dice, ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, estamos hablando de la ley de Moisés, dice, se han apartado de Cristo y han rechazado la generosidad de Dios. O sea, la salvación, ¿no? Es decir, y a lo mejor esto creo que lo tengo que hacer en forma de pregunta, ¿verdad? Me has bien dicho, la salvación, ¿se refiere a la salvación cuando dice que han rechazado la generosidad de Dios? ¿O a qué se referirá? Pero me da mucha atención esto, dice, han rechazado la generosidad de Dios. O sea, el querer obedecer la ley, circuncidarse y todos los demás mandamientos, los 300 y tantos, ¿no? ¿Cuántos son? 613 preceptos. 600, Padre bendito, ya se duplicaron. Entonces, yo había contado 300. Entonces, dice que han rechazado la generosidad de Dios. O sea, caray. O sea, bueno, me imagino también habla del pacto de salvación por la gracia, ¿no? También.
Sí, de gracia, exactamente. Sí, están anulando la gracia por querer estar atendiendo a la ley de Moisés. Entonces, sí, la verdad es un tema, esta parte para mí es un libro, o la Carta de los Gálatas es un tema muy, muy importante. Para mí yo lo llamo como la carta del Nuevo Testamento bisagra, porque te permite entender mucho de todo lo que se estaba viviendo en la iglesia primitiva y de lo cual Pablo estaba atacando, contra lo cual Pablo luchaba con relación a que la gente pudiera conocer a Cristo y no una religión o no una ley que ya había caducado precisamente porque Cristo la cumplió y porque Cristo ya la cumplió con su vida y al morir pues quedó ya saldada, ¿verdad? Entonces ya no vivimos bajo esa ley, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a leer entonces Juan capítulo 8 versículo 32, que les digo que es una cita muy breve, pero para mí que tiene mucha profundidad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Y lo primero que quiero decir es que a Dios le interesa, es el primer interesado en que nosotros vivamos en libertad, en una libertad completa. Es decir, que no haya nada que nos ate, que no haya nada que nos mantenga en opresión, que realmente nosotros podamos ser libres de cualquier cosa, de cárceles espirituales, en el sentido de que nada nos permita avanzar en Cristo, ¿sí? Ese es el interés de Dios, que vivamos una completa libertad, ¿sí? Y les digo, en esta cita precisamente es que Jesús nos está hablando de cómo la gente puede ser libre, ¿ok? Cómo la gente puede ser libre. Entonces Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, ¿ok? Y les digo, poniendo la manera de pregunta es: ¿cómo puedo ser libre? Bueno, aquí está una respuesta muy concisa, muy clara, muy directa. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre, ¿sí? Y entonces lo que Jesús nos está diciendo con respecto a la libertad lo podemos tomar tanto como o tan sencillo como tan profundo como lo queramos ver, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros esta frase, este versículo, esta cita, no la malinterpretemos, porque si la malinterpretamos, en lugar de encontrarnos con la libertad que nos ofrece el Señor, nos vamos a encontrar después, o la gente se llega a encontrar con vacío, la gente se llega a encontrar con religión, o dicho de otra manera, la gente lo único con lo que se llega a encontrar son con mejoralitos, nada más para ir pasándola, mientras que Jesús viene por segunda vez y no experimentamos nunca una verdadera libertad como la que el Señor nos está diciendo que podemos obtener, ¿sí? Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espero que podamos primero aprendernos este versículo, Juan 8:32, que les digo es muy pequeñito, pero que tiene mucha profundidad. Ok, entonces, esta frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos da, hay tres palabras que son muy importantes: conocer, verdad y libres. Son las tres palabras que encierran toda esta cita o esta frase: conocer, verdad y libres. Lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros, bueno, ¿y qué es conocer? En nuestro vocabulario, la palabra conocer, de la palabra conocer, la gente por lo general llega a concluir que conocer tiene que ver con adquirir información acerca de algo. En este caso dice: ¿conoceréis qué? Conoceréis la verdad. Entonces es adquirir información con relación a la verdad. Y como quienes llegamos a conocer algo de Biblia o algo de Dios, llegamos a concluir que pues la verdad es precisamente la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y que sí es cierto, pero el punto está en que la gente, cuando dice esta palabra y conocerán, la gente se llega entonces a dedicar más a estudiar la Biblia con el fin de adquirir información.
Y entonces hay gente que llega a adquirir tal información, tal cantidad de información, que llega a decir, esto yo ya lo escuché, esa palabra yo ya me la sé, de hecho yo también ya prediqué acerca de eso, no, yo hubiera dicho esto, y yo hubiera predicado de esta manera, yo le hubiera puesto esto, yo hubiera cerrado de esta manera. ¿Por qué? Porque se creen ya unos completos intelectuales de la Biblia, porque concluyen que conocer tiene que ver con adquirir información, con adquirir un conocimiento que llena solamente nuestra capacidad mental. Pero cuando la Biblia habla de conocer, no se refiere específicamente a eso, a poder guardar información en nuestra capacidad mental. Bueno, pues nuestra mente pues es como un disco duro, ¿verdad? Y va guardando toda la información y la tenemos separada en el inconsciente, subconsciente y consciente, ¿verdad? Ahí vamos guardando toda la información y siempre lo he dicho que cuando hablamos del inconsciente es como si ahorita ya todo se guarda en archivos de computadora, pero antes de que se usaran las computadoras, pues las empresas de hecho tenían una especie de cuartos enormes con archiveros con cantidad de información y lo que hacían es que cuando necesitaban alguna información de años anteriores, tenían que ir a lo que le llamaban el archivo muerto y buscar años de 1900 y no sé qué tanto, se sacaban la carpeta y buscaban la información requerida. A eso se le llama como si fuera la mente inconsciente. Después viene la mente subconsciente. La mente subconsciente pues es la parte en donde a lo mejor tienes tu escritorio y tienes tu archiverito ahí a la mano. Esa es la mente subconsciente, donde puedes nada más mover un poquito la mano, abrir un cajón y sacar el archivo tal. Esa es la mente subconsciente. Y la mente consciente es lo que tienes ya propiamente en el escritorio, lo que estás usando en el momento, ¿sí? Y entonces la gente llega a concluir que el conocimiento tiene que ver con que, bueno, es todo lo que tengo guardado aquí en mi cabeza, ¿sí? Y entre más yo guardo información ahora de Dios, ya voy a conocer a Dios y voy a ser un intelectual y ya voy a estar bien y voy a tener libertad. Pero les digo, tenemos que entender que la palabra conocer tiene una connotación diferente al hecho solo de guardar información en nuestra cabeza. ¿Y cuál es esta? Bueno, vamos por ejemplo a Génesis capítulo 4 y versículo 1 y tan sencillo con esta cita que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ok? Y les digo que cuando leemos esta cita, pues nos damos cuenta que la palabra conocer tiene un significado, una connotación diferente al conocer que nosotros entendemos, porque dice: conoció Adán a su mujer. Y en ese sentido entonces preguntamos, ¿aquí qué significa la palabra conocer? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Alguien puede decir yo? ¿Aquí qué significa entonces la palabra conocer? Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caray, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Y entonces nos damos cuenta que es como decir, hola, yo me llamo Adán. Hola, yo me llamo Eva. Y pum, resulta que ella estaba embarazada. ¿A eso se refiere? A ver, Cintia. Buenas noches. Bueno, no se refiere a eso, se refiere a tener intimidad, tener relaciones sexuales con tu esposo, con tu esposa, vaya, a eso se refiere. Es importante, como usted lo explica, aprender en verdad a conocer lo que significan cada una de las palabras, porque no siempre viene así como usted lo dice, allá nos conocimos, yo me llamo Cintia, se llama Juan, o sea, Magda, no, tiene algo más allá de lo que nosotros podemos ver o escuchar. Sí, así es. Entonces, ahí está la cita, Juan. Sí, gracias, pastor. Es que esto es una bomba. Porque, ok, si conocer no solamente es adquirir información, en este caso información en relación a la verdad, sino tener intimidad con la verdad. O sea, esto es una bomba. O sea, no solamente es
conocer, sino experimentar, sino sumergirte en esa verdad. El problema, y bueno, aprovecho, ¿verdad? Nuestro eslogan de Sanidad Sin Filtro es: la verdad duele, pero libera. Y lo hemos, y gran parte es estudiando este versículo. Fue mi esposa la que dijo, pues Cintia la que dijo esta frase: la verdad duele, pero libera. Y es que cuando ya tienes intimidad con la verdad, híjole, a veces sí duele. Y duele mucho. Sobre todo cuando eres confrontado con tu propia realidad o con tu propio pecado. Y creo que ahí es donde está la clave. Por eso digo que es una bomba, porque no es solamente conocer, digamos, la verdad, sino tener intimidad con ella, y es bastante más fuerte, bastante más explosivo de lo que aparenta ser, ¿no? Sí, es más profundo. Probablemente es más profundo, pero no tan complicado como el hecho de estarte quemando las pestañas, y por decir que no, yo ya me quemé las pestañas y yo ya leí la Biblia 5 veces desde que conocí al Señor. Eso no me lleva realmente a conocer a Dios, la información, sino es precisamente la intimidad, los tiempos de intimidad, de comunión íntima que tengo con mi Señor y con mi Dios. Es ahí donde realmente yo lo conozco. Yo les puedo decir, ahorita que comentabas algo de lo que he estudiado a lo largo de mi tiempo como cristiano, pues desde joven entré al instituto por un tiempecito, a un instituto bíblico, que era a un internado, que era un instituto bíblico. Más adelante estuve estudiando también en Cristo para las Naciones. Después pues ya lo que es la licenciatura y después la maestría, pero yo me doy cuenta de forma personal que nada de lo que yo pude haber aprendido en estos lugares en donde estuve estudiando me fue realmente lo que me llevó a conocer al Señor, sino más mis tiempos de comunión personal, mis tiempos de comunión íntima, lo que me llevaron a realmente tener un conocimiento de Dios. Porque de hecho hay mucha gente que no es cristiana y que lee la Biblia y se la sabe la Biblia, pero eso no les da un conocimiento real, porque lo que necesito es tener intimidad con Dios. Entonces aquí estamos viendo pues la primera palabra, conocer, y entendemos, la palabra conocer no es adquirir información como tal, sino es tener intimidad, ¿verdad? Esa es la primera palabra. Avanzamos a la segunda palabra, que es la verdad, precisamente. Y pues como decías, Juan, cuando avanzamos a la palabra verdad, pues ahora sí la cosa se pone más interesante, porque otra vez la verdad muchos la conciben como en general, pues decimos, bueno, la Biblia es la verdad, y sí, la Biblia es la verdad, y la verdad de pronto también decimos, es lo que yo llego a entender o a comprender de lo que he estudiado de la Biblia. Y entonces, de lo que nosotros estudiamos y del instituto, según el instituto que vayamos, según los cursos que tomemos, según la teología a la que nos expongamos, entonces tenemos una concepción de lo que es la verdad. Pero lo cierto es que en ese sentido es como ir al mar, meterte al mar con un vaso y agarrar agua en ese vaso, salirte del mar y decir, yo tengo el mar en mis manos. No, de ninguna manera vas a poder tú tener el mar en un vaso. Y entonces nosotros queremos tener conocimiento de lo que decimos que es la verdad, y luego la volvemos en teologías, encapsulamos nuestras verdades en teologías, encapsulamos nuestras verdades en doctrinas, hasta el punto de llegar a decir, yo sé lo que es la verdad, y yo tengo la verdad, y es más, yo tengo la verdad que los demás están equivocados, que los demás no tienen la razón, y sale otro y dice, no, tú estás mal y yo soy el que tengo la verdad, y entonces empiezan las divisiones, porque no, yo tengo la verdad y tu verdad y mi verdad, y ahora la gente se está peleando por quién tiene realmente la verdad.
pero nos peleamos porque no entendemos que la verdad no son las teologías que estudiamos en los institutos o en los cursos o en los internados, no son las doctrinas que nos llegan a enseñar, sino la verdad es mucho más allá que eso, ¿verdad? La verdad tiene un nombre, y Jesús dijo entonces: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad no es algo, la verdad es alguien, ¿sí? Y ahí está, vamos a decir, el meollo del asunto. La verdad es una persona y la persona es Cristo. Entonces, cuando avanzamos en esta frase y decimos: y conoceréis la verdad, entendiendo lo que hemos venido diciendo, es decir, y tendremos intimidad con la persona de Cristo. Cuando tenemos intimidad con la persona de Cristo, entonces seréis verdaderamente libres, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Y nosotros necesitamos, de pronto creo que hasta como cristianos, y me incluyo como pastor, que estamos compartiendo la palabra, y pues llevamos a la gente a que lee, estudia, hace esto, haz lo otro, pero para mí, yo lo puedo decir así, es el hecho de que necesitamos tener más tiempos de comunión íntima con Dios. Ahora, es bien importante aclarar qué es la comunión íntima con Dios. La comunión íntima con Dios no es pedir. La comunión íntima con Dios tampoco es interceder. La comunión íntima con Dios no es estarme peleando con nadie. La comunión íntima con Dios es tener un tiempo con mi Señor, con mi Dios, con mi Rey, amarlo, permitirme recibir su amor, su abrazo, que Él me revele cosas en mi espíritu que no las voy a entender por más veces que lea la Biblia, sino que Dios me las va a revelar a mi espíritu y después se van a hacer manifiestas en mi ahora sí, mi capacidad mental. Eso es la intimidad, y eso es lo que necesitamos volver, ¿sí? Y entonces decimos: conocer es igual a intimidad, verdad es igual a Cristo. Y cuando hablamos ahora finalmente de libertad, que es por tener comunión íntima con Cristo, déjenme decirles que por ejemplo, es interesante que hay gente que se llega a decir cristiana, pero no termina por arrancar, no termina por dar el estirón, no termina por extender sus alas y volar, no termina por romper barreras en su vida, y a veces espiritualizamos cosas que nos corresponden hacer a nosotros, espiritualizamos cosas y hasta queremos echarle la culpa al adversario de cosas que a nosotros nos corresponden hacer. Y de verdad no vamos a experimentar una libertad completa hasta que no tengamos una intimidad profunda con el Señor, ¿sí? Y entonces, sí, entendemos que hay situaciones que van pasando a lo largo de nuestra vida, cosas que a veces nos pueden causar impacto, nos pueden causar tristeza, y esas cosas nos pasan a todos, y sin embargo podemos preguntarnos: bueno, ¿y por qué si este enfrentó tal situación tan complicada y tan difícil, y por qué sigue adelante? ¿Y por qué este otro que enfrentó una situación aparentemente más sencilla, más difícil o más fácil, mejor dicho, de sobrellevar, por qué aventó la toalla y ya no sigue adelante? Pues la única diferencia es la intimidad o la falta de intimidad que ha tenido cada persona con el Señor, ¿sí? Entonces, hablamos de intimidad, hablamos del Señor Jesucristo, ahora hablamos de libertad. Miren, hoy en día, hablando de libertad, se invita a través de todos los medios, ahorita como nosotros lo estamos haciendo, y esto pues va a estar en diferentes plataformas, y así como nosotros estamos compartiendo una palabra como esta, hay muchos otros que están compartiendo otras respuestas para tener libertad. Hay otros que están dando fórmulas de cómo poder sentirte libre, de cómo poder ser libre. Miren,
hay quienes dicen, no, mira, si tú te sientes oprimido, si te sientes estresado y quieres realmente experimentar libertad, vete a la montaña y piérdete allá en el cerro, piérdete allá en el monte. No, hombre, vas a ver cómo te vas a sentir muy bien, vas a respirar aire fresco, aire puro, y no, hombre, vas a experimentar una libertad bien padre. Y eso es lo que promueven, y tanto lo promueven que hay mucha gente, yo no sé allá en Mérida o donde nos lleguen a escuchar, pero aquí en Monterrey, de donde estamos, pues aquí están las montañas y la gente se va a los cerros y se va a las caminatas, y no está mal que uno salga a caminar por hacer ejercicio, por hacer deporte, pero pensando que eso le va a traer una libertad, pues no es así. O sea, qué bueno que lo podamos hacer si lo hacemos, pero eso no me va a dar libertad, ¿sí? Por un lado. Otros dicen, no, mira, si tú te sientes medio oprimido y estas cosas, no, búscate un hobby, y con un hobby, con un pasatiempo, vas a poder sentirte relajado y vas a poder sentirte libre. Pues sí, pero dejas de hacer ese hobby y te vuelven a venir otra vez la ansiedad y los problemas. Entonces tampoco eso realmente nos va a traer una libertad completa, una libertad realmente que sea duradera o a largo plazo. Fíjense, otro extremo, y es que ya en términos de gente que se pone a platicar entre amigos, entre amigas, sobre todo, dicen, no, hombre, mira, cuando yo me siento bien estresado, cuando yo me siento bien, ¿cómo poder decir? Problemado o preocupado, no, pues mejor prefiero irme al mercadito o al tianguis, no sé cómo le llaman allá, y ahí yo me desestreso, y ahí yo me siento como si estuviera en libertad, porque ahí ando viendo y ya me despreocupo de todo, y la gente piensa que eso le va a traer libertad. Tampoco eso va a traer libertad, ¿sí? Otros dicen, no, mira, tienes que ponerte bien fitness, cómprate tu ropa del gym, vete al gym, y ahí te vas a desestresar, y ahí vas a poder vas a poder experimentar libertad, ¿sí? Otros por otro lado dicen, no, qué fitness ni qué gym, no, unas copitas de alcohol y con eso te desinhibes, te sueltas de los problemas y con eso te pones bien, vete a platicar con los amigos, tómense unas copas, tómense algunas cervezas, y con eso vas a estar bien. Y les digo todo esto porque son cosas que se promueven y son cosas que la gente hace pensando que eso les va a traer libertad, pero la verdad es que no producen libertad, no, porque vuelves a tus mismas rutinas y vuelves a estar metido en la situación de ataduras, en la situación de sentirte oprimido, de sentirte que no puedes seguir avanzando. Y con esto, pues, lo único que queremos reforzar y decir es que la única persona que trae libertad a nuestras vidas es Cristo. No hay nadie más. En nadie más hay libertad, ¿sí? Él es el que nos vino a traer libertad a cada una de nuestras vidas. Entonces, por eso les decía que esta cita tan sencilla y tan cortita, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues nos da un significado muy, muy importante, muy interesante, y que nos invita a que nosotros realmente nos metamos a una comunión profunda, a tener una intimidad profunda con Dios. Y de verdad es que a veces no sabemos, porque la gente llega a preguntarse, bueno, pues sí, pero ¿qué tanto voy a hacer? Si no le voy a pedir nada a Dios, entonces, ¿qué le voy a decir? Si yo traigo una ristra de cosas por decirle, y de peticiones, y de intercesiones, y de tantas cosas, y si me quitan que la intimidad no tiene nada que ver con pedir, entonces, ¿qué voy a hacer? La gente piensa y dice, pues orar, pues de brazos cruzados, pero la verdad es que cuando entendemos que intimidad es amar a Dios y poder sensibilizar nuestro oído espiritual, poder sensibilizar nuestro espíritu humano para que Dios nos hable, te empiezas a dar cuenta que Dios empieza a mostrar, a revelar cosas que no sabíamos, nos empieza hasta a ayudar para anticipar cosas que pueden suceder, nos ayuda para que nosotros podamos tener sabiduría para afrontar situaciones futuras, nos ayuda a poder tener la tranquilidad cuando estamos pasando por problemas, ¿sí? Hay gente que por ejemplo, puede estar teniendo ansiedades, depresiones, y dices, bueno,
necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos intimidad con Dios. Y de esa manera, pues vamos a nosotros a experimentar la verdadera libertad. No la libertad que promueve el sistema del mundo, sino la libertad que viene realmente de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la primera palabra. No sé si hasta aquí tengamos algún comentario acerca de esto. Sí, a ver, ¿quién dice yo? Bueno, yo quería aprovechar, pastor, si me permite, para comentar que en el episodio número 3 de un podcast que también vamos a publicar, de hecho, este se publica el día 12 y el día 16 se comienza a publicar otro que se llama Crónicas del Templo. En el episodio 3 de Crónicas del Templo, precisamente hablamos de una estrategia que, por cierto, yo encuentro varias en mi cabeza, pero por lo menos hablamos de una estrategia y lo dejamos como reto que puede servir o que sirve muy bien para tener esta intimidad con el Señor. No quiero decir con exactitud de qué se trata, porque más bien me gustaría que fueran a buscar este capítulo, episodio 3 de Crónicas del Templo. Bueno, este capítulo se publica el día 12, el día 16 se estrena Crónicas del Templo, o sea, unos días después de que se estrena pero el capítulo 3 debe de estar por ahí del día, aquí lo anoté, del día 30 de marzo más o menos, debe estar publicándose el capítulo 3, y ahí hay una estrategia que para mí es hermosísima, a mí me ha funcionado. Yo les platico que yo tengo tiempo de estar despertando a las 3, alrededor de las 3 y media, 3:20, 3:40, entre 3 y 4 de la mañana, y así me he estado despertando a esa hora, pues yo digo que porque, pues por la voluntad de Dios nomás, y he tomado esa hora para orar y he encontrado esa hora en silencio suficiente para poder estar en la presencia de Dios sin que suene el celular, sin que toquen la puerta, sin que ladre el perro, sin que el vecino grite. O sea, he encontrado ese tiempo de intimidad con Dios, y de eso hablo precisamente en ese capítulo, y bueno, pues se los recomiendo. Muy bien, perfecto. Ok, Cintia. Ok, bueno, entendiendo que conocer es mucho más de ser presentado con alguna persona, sino tener intimidad, ir más allá del solamente el saludo, y la verdad pues es Cristo, y para que nos haga libre, creo yo que es muy importante, así como lo explica usted, conocer al que hizo a los que nos invita el sistema, vaya, el mar, las montañas, todo lo demás, porque si es bonito las montañas, que amo las montañas y las extraño, y una vez me echo mi gol, pero también me gusta mucho el mar, tampoco lo quiero extrañar, entonces si es bonito el mar, las montañas y todo lo que hay, yo no me puedo imaginar la magnitud de lo hermoso que pueda ser nuestro Dios. Sí, el creador de las montañas. Exacto, el creador de las montañas, el creador de todo lo que hay. Porque el sistema, así como usted lo dice, y pues yo creo que todos en algún momento tenemos a un amigo, un conocido que dice, vamos a un retiro allá es las montañas, pero aquí al mar o en una hacienda, que incluso te dan masajes y se ponen de manos y cuánta cosa más. Te lo digo porque pues yo tengo clientes que eso hacen, vaya. Cuando vienen así me dice, ¿por qué no vas? Digo, porque se me hace una pérdida de tiempo. Te relajas, sí, pero para mí yo vengo cansada no de relajarme como yo quiero, porque relajas el cuerpo, pero tu mente sigue trabajando. Y pues yo tengo a alguien aquí, ¿cómo se llama?, enfrente de mí, que su mente trabaja todo el tiempo, incluso está dormido. Y yo pienso eso, o sea, si voy a venir toda a relajar mi cuerpo, pero mi mente está pensando en qué es lo que voy a hacer, qué es, no me resulta ir al mercadito, no me resulta ir al tianguis. Entonces lo que me resulta es estar en su presencia, y el poder estar en su presencia es hablarle con intimidad, como le hablas a papá, como le hablas a mamá. Los que tenemos
mucha confianza, podemos entrar a su habitación a hablarle de todo lo que, de tu día a día, aunque él ya lo conoce, o sea, puedes explicarle y él te va a responder de una manera maravillosa, como usted lo dice, afina tu oído, afina tu pensar, afina tus ojos, afina todo lo que hay contigo, dentro de ti, alma, cuerpo y espíritu. Y eso es algo importante, que muchas personas piensan que solamente es pedir, hablar como merolicos, perdón por la palabra, pero es que hay veces que no nos quedamos callados y el Señor quiere decirnos algo y nosotros y luego ya cuando el Señor dice, bueno, nos vemos porque ya se terminó la hora y tengo que irme a trabajar, y eso es lo peor que podemos hacer. Sí, tenemos que permitir que Dios hable, que Dios callar nosotros, porque es un diálogo, no un monólogo, y permitir que Dios hable también a nuestras vidas, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, creo que una pregunta importante pues es, y pues podrían ya haberla ustedes tratado o abordado en otros temas, pero pues finalmente tenemos también que preguntarnos de qué hemos sido hechos libres, ¿verdad? De qué fuimos libres. Y cuando hablamos de qué hemos sido hechos libres, bueno, primero quiero leer Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Y dice de esta manera, vamos a ver. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces, una de las cosas de las que nos dice aquí Romanos es que fuimos libertados precisamente del pecado. Y para ello, para poder entender un poquito más o andar de una mayor forma en esto de lo que fuimos libres, pues tenemos que decir que cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, fueron completamente infectados. Y la palabra Adán pues significa humanidad, o sea, no solamente Adán como persona, sino Adán como humanidad fue infectada completamente del pecado, o sea, fue impregnado, fue como si fuera un cáncer el que impregnó completamente a la humanidad en Adán, y no había forma de arrancar el pecado de Adán o de la humanidad sin que éste muriera. Entonces, al verlo de esta manera, creo que le damos la magnitud correcta al hecho de que, fui libre del pecado, porque pecado no solamente es cometer pecado, que es una parte, pero no lo es todo. El pecado no es solamente lo que cometemos, porque pues yo creo que lo hemos escuchado que la gente dice, no, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, y piensan que porque no hacen cosas malas no están en pecado, pero pecado no es solamente hacer cosas, sino pecado es una naturaleza, sí, es una naturaleza pecaminosa, y cuando Cristo nos libertó, pues nos libertó de esa naturaleza pecaminosa de la cual el hombre estaba impregnado. Y les digo, para que el hombre pudiese ser quitado el pecado de su vida, no había otra forma más que muriendo. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, porque no hay forma de arrancar el pecado de la humanidad sin que ésta muera. Y por esa causa entonces, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, sin conocer pecado, dice, se hizo pecado. O sea, nos está diciendo, el hombre es pecado. El hombre no solamente tiene pecado o tenía pecado, no solamente se comió un fruto cualquiera, sino comió el fruto de pecado y fue impregnado completamente. Entonces, por eso, si mi humanidad como tal es pecado, entonces por eso Cristo se hizo pecado para, muriendo él, poder
es libertarnos del pecado. Ahora, algo que es interesante también entender es que solamente llegamos a veces a decirle a la gente que Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que morir. Lo cierto es que nosotros, o Jesús sí murió por nuestros pecados, pero nosotros ahora morimos al pecado en Cristo para poder nacer a una nueva naturaleza, ¿sí? Sin Cristo estábamos muertos a la vida eterna. Y con Cristo morimos al pecado para nacer a una nueva vida en Él. Entonces, sí hay una muerte de nosotros. Por eso cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está hablando de muerte. O sea, Jesús murió, pero yo también muero en Él para nacer a una vida nueva. Entonces, fuimos libres del pecado en Cristo Jesús. Y esto es algo que no se podía lograr de ninguna otra manera, más que a través del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros vamos a mantener entonces, ahora que estamos en Cristo, a raya al pecado? ¿Cómo vamos a mantener a raya a la tentación? ¿Cómo vamos a mantener nosotros a raya a las oportunidades para pecar? Pues a través de la intimidad, a través de estar en un conocimiento permanente, continuo, en intimidad con Dios. Y cuando hablamos de conocer al Señor en intimidad, pues también tenemos que decirlo, que no es un asunto de que, no, yo ya tuve un año, si quieren, teniendo intimidad y comunión con Dios. No, yo ya lo conozco suficiente. No, es que la verdad es que nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Nunca vamos a terminar de poder disfrutar nuestros tiempos de intimidad con Dios. Tengamos los años que tengamos de decir que somos cristianos, nunca va a ser suficiente. Pero siempre necesitamos una y otra vez tener esta comunión con Dios, ¿sí? Entonces fuimos libertados del pecado, y así también, como digo que del pecado, entonces a la vez fuimos libertados de la muerte, pero hablamos de una muerte eterna, ¿sí? Porque tenemos que entender también aquí lo que significa la palabra muerte. Bueno, la muerte, nosotros entendemos, se murió porque dejó de existir a este mundo, y ya lo vemos ahí en un ataúd, en un féretro, y la gente le llora a la persona que dejó de existir a este mundo. Pero la verdad es que la muerte tiene un significado más profundo. La muerte, tal cual, es sinónimo de separación de Dios. Cualquiera que está fuera de Cristo está muerto, ¿sí? Tenga vida biológica, tenga vida aquí en el mundo, si está separado del Señor, está muerto, ¿sí? Entonces la muerte no es propiamente dejar de existir a este mundo, sino es estar separados del Señor. Y pues finalmente somos humanos y somos carne, y nos duele cuando alguien deja de existir a este mundo, pero más que nos duela que alguien deje de existir a este mundo, nos debe doler que quienes estando vivos en este mundo están muertos para Dios, ¿sí? Ese debe de ser un dolor más grande, porque pues lógicamente todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y sin embargo va a haber gente que va a morir, y sin embargo murió en el Señor, y puede causar cierta tristeza, cierto dolor, pero el gozo debe de ser mayor que la tristeza, porque sabemos que sigue viviendo para el Señor. En Cristo fuimos liberados entonces nosotros de la muerte, y de la muerte eterna, de la muerte que nos aleja completamente del Señor. Y de eso entonces fuimos libertados. Ahorita veía los mensajes que estaban poniendo, de qué más fuimos libertados, pues lógicamente del cautiverio, de la opresión, de todas estas cosas que la gente llega a experimentar, a vivir en su vida, y gracias a Dios que ya lo hizo Él por nosotros. Ya lo hizo el Señor en cada una de nuestras vidas. Pues leo Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz, ¿sí? Lo que nos dice la palabra es que ya fuimos libertados, ya fuimos completamente libertados, el adversario fue derrotado y ahora yo tengo que establecer mi posición en lo que ya soy en Cristo. Yo necesito mantenerme en esta posición y no permitir que nada ni nadie me mueva de lo que Dios ya ganó en Cristo para cada uno de nosotros. Entonces, que podamos apropiarnos de esta libertad, que podamos mantenernos en libertad, pues en lo que venimos hablando desde el principio, teniendo intimidad con Dios, ¿sí? Intimidad, que lo veamos siempre como un deleite, es un deleite, no hay nada ni mejor cosa que podamos hacer, es un deleite poder tener tiempos de intimidad con nuestro Señor, ¿sí? Yo personalmente creo y yo declaro, somos libres, sí, y nosotros tenemos que vernos así, tenemos que concebirnos de esa manera, soy libre y para mantener a raya cualquier otra cosa que quiera volver a infectarme, es mantenernos pues completamente en comunión con Dios, ¿sí? Entonces pues eso es lo que de mi parte quería compartir con ustedes, con la gente que nos está viendo ahorita y con los que nos van a estar viendo en las diferentes plataformas, pues ese es el objetivo de esta palabra. ¿Comentarios? Pues muchas gracias, pastor, muchísimas gracias, de verdad, muy edificante. Híjole, llevo muchas notas. Les digo, como dije en un principio, ¿verdad? Una de las partes que más disfruto. Pero bueno, también quiero aprovechar este espacio porque prácticamente este episodio es el que hemos tomado como el episodio de inauguración, no solamente de este podcast, que de hecho ya hay 20 capítulos publicados en YouTube del tema de sanidad del alma, pero se convierte en un podcast con un proyecto que hemos llamado, pues obviamente, Juan, un simple discípulo, que es una productora de podcast. Vamos a iniciar solamente el mes de marzo con cuatro podcasts diferentes. Que es Sanidad Sin Filtro, que básicamente ya lo teníamos como una clase de sanidad del alma. El segundo es que se va a estrenar, ya lo comentaba, el día 16, que es 16 de marzo, Crónicas del Templo. Luego el 22 de marzo comenzamos con uno que se llama 5 minutos con Jesús, que es un podcast muy pequeñito de 5 minutos, donde vamos a tener un tiempo diario de 5 minutos con Jesús, tiempo de intimidad, por cierto, con Jesús. Y el 31 de marzo, si todo sale bien y Dios lo permite, estrenamos Más Allá del Canon, que es donde vamos a manejar unos temas un poquito más complicados, vamos a decirlo así, con un amigo, muy buen amigo que se llama Raúl, medio conspiranoico, mi amigo, pero él es la persona ideal para esos temas que vamos a estar platicando. Y bueno, no les platico mucho, nada más que vamos a estar estudiando libros que están que quedaron fuera del canon, que él opina que deberían de estar dentro del canon y que yo digo que no, ¿verdad? Entonces, por ahí va a haber buenos temas, buenos debates por allá. Entonces, bueno, pues yo quisiera aprovechar, pastor, para que nos ayude, ahora sí que que ore por este proyecto, por nosotros. Bueno, por mí que pues como le digo a mi esposa, pues vas implícita como coproductora, ¿verdad? Porque han de saber que yo soy mi propio staff, no tengo camarógrafos, no tengo editores, yo soy el camarógrafo, el editor, el escritor, el que publica, el conductor, el que hace todo, ¿no? Entonces ya le digo a mi esposa, pues tú eres la coproductora implícita, o sea, aunque no quieras, pues te vas a tener que ayudar. porque ¿a quién más le digo acomódame la cámara, verdad? Entonces, si nada más estamos nosotros dos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me gustaría que aprovechando este tema, que por cierto, como dije, me traigo bastantitas notas, y bueno, pues utilizando esa libertad a la que fuimos llamados,
pues queremos seguir compartiendo el evangelio por diferentes medios y creemos que este es otro medio más donde podemos compartir del evangelio, digo, además de todo lo que hacemos como adoración urbana, bueno, viene la cabalgata que les platicaba el día 14, el 14 de marzo tenemos la cabalgata, en Tizimín tenemos la caminata, en Tizimín el día 31, y bueno, pues todo lo demás que hacemos para el Señor, bueno, pues queremos agregarle esto de Un Simple Discípulo, Juan, Un Simple Discípulo, que es una productora de podcast, y bueno, pues para que nos sigan también por ahí en Spotify, Amazon Music y YouTube, principalmente Bien. YouTube. Ok, perfecto. Pues vamos a orar entonces y vamos a poner sus vidas en las manos de Dios para que todo lo que están haciendo y emprendiendo, pues finalmente sea primero de beneficio para el reino, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por este esfuerzo y dedicación que están haciendo Juan y Cintia, Señor, para poder compartir el evangelio del reino a la gente que los va escuchando, que se va agregando a sus diferentes canales y plataformas, Señor. Yo oro para que tú sigas siendo con ellos, les sigas dando sabiduría, les sigas dando ingenio, les sigas dando ideas, Padre, para seguir avanzando en estas, de pronto terrenos que para muchos cristianos no son tan sencillos de poder involucrarse, y que ellos que lo están haciendo, Señor, que puedan estar también siendo punta de lanza para otros ministerios que quieran estar desarrollando ese tipo de cosas, y que bueno, al ser una productora, Señor, puedan ver en ellos una puerta para poder estar desarrollando también sus proyectos, Señor. Declaro que son bendecidos y que tú los sigues guiando, que tú los sigues dirigiendo, Señor, en este proyecto, como en todos los demás que tienen por esa inquietud natural que de los cuales los has dotado, Señor, para que les des fortaleza física, espiritual en todo lo que hacen, Señor, y sobre todo pues sigan siendo de bendición para mucha gente, y que tu reino siga siendo engrandecido a través de lo que ellos hacen, Señor. Yo declaro que son bendecidos, Señor, y que tú estás con ellos, y te doy gracias por sus vidas, por la vida de Juan, por la vida de Cintia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, pastor. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la sabiduría que Dios le ha dado. Gracias, pastor, por acompañarnos, por ser nuestro pastor ya 18 años, pastor, 19 años, más o menos. Caray, tanto así ya puede ser. Creo que sí, por ahí vamos, de pertenecer a Osana. De pertenecer a Osana tenemos como... Pues yo diría lo mismo, pero creo que la barba me delata. Sí, ya. Pues estamos igual, ¿verdad? Se la decoloraron, eso es, se la decoloraron. No puedo decir que tengo 20 con mi barba blanca, perdónenme. ¿Vas a decir algo, mamita? Adelante, madre, te escuchamos. Tenemos la edad de Natalia en la iglesia con el pastor Luis Soriano, tenemos 14 años. ¿Natalia tiene 14 años? 14. Sí, nosotros llegamos cuando Natalia estaba recién nacida, sí. Ajá, estaba en la cuarentena incluso, y fuimos Hugo y yo solos, y ya después llegaron ustedes. Pero sí, es la edad de Natalia, 14 años. Sí, 14 años entonces, bueno. Tienes razón, madre. Lo que pasa es que yo le estoy adjudicando a Osana los otros años que estuvimos en Casa de Restauración. Sí, estás contando los años que tienes en Cristo. Sí, pero en Osana son 14 años y pues muy buenos porque ahí fue donde yo fui liberada y he aprendido muchísimo estar cerca del Señor, en serio. No nada más una religión, no es religión. Aquí fue donde yo aprendí que no es una religión la que estamos viviendo, es vivir en Cristo. Así es. Gracias. Amén. Gracias, madre. Dios les bendiga. Y bueno, pues gracias a los que están aquí a través de Google Meet. ¿Vas a decir algo, mi corazón? Adelante, sí, adelante, mi corazón. ¿Y qué vamos a hacer en el 15 años, pastor?
Pues sí, pachangón, ¿Qué ¿cuánto? vamos a hacer? ¿15 años, pastor? 15. El asunto es quién se va a poner el vestido, ¿verdad? Sí, A ver, yo me pongo el vestido, pero si me cargan. Que en el baile me carguen, si no, no. Ay, Dios. Pues sí, fíjate, ya vamos a cumplir 15 años en Osana entonces. 15 años en Osana, gracias a Dios. Y bueno, pues muy buenos 15 años de mucho aprendizaje. Precisamente me estaba acordando ahorita que dijo el pastor, ahorita que estaba orando el pastor por nosotros, de que nosotros salimos de Osana para llegar acá en un año de atrevimiento, cuando se hablaba de un año de atrevimiento. Y ándale, que nos tuvimos que atrever a dejar a la casa, parientes, pues toda la vida, 30 y tantos años de historia se quedaron allá en Monterrey, y en un año de atrevimiento, ¿eh? Así que ni modo que el pastor diga que no es nuestro cómplice, sí fue el que dijo que era año de atrevimiento, nada más que nosotros nos la creímos. Eso es lo importante, sí. Eso es lo importante. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias los que están conectados a través de Google Meet. Gracias por escuchar, por tomar notas de esta clase, de este tema. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias por escucharnos también, los que están en diferentes plataformas digitales. Síguenos, por favor, en tu plataforma favorita. Estamos a través de YouTube, Spotify o Amazon Music. Y bueno, pues esto es Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele, pero libera. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos nuestras otras producciones. Sanidad Sin Filtro, 5 minutos con Jesús, Más allá del canon, y Crónicas del Templo. Disponibles en YouTube y todas las plataformas de audio digital.